Dios mío. Ahorita ya ha pasado el Día de Madre, oiga, el Día de Madre, ¿cómo estaba lleno los hombres, oiga? De 10 hijos habían venido 7. Los 3 están en Estados Unidos, no han venido. Pero bueno, pues oye, como que me ha olvidado, como que los guaguas también, como que ya no vienen, oiga, que cansó, que fue tan mala, oiga, ya no hay, pues ya no hay nada de la comidita. Bueno, aunque sea hacer un caldito de papa, poner en la barriguita, si no, de repente voy a morir del hambre, pues oiga, pensándolo bien ahorita, oiga, me acuerdo. Pero no importa, no importa que no vengan hijos, que no haya nadie, no importa. Pensándolo bien, oiga, estos tiempos, estos años, las muchachas, oigan, cómo han salido en ese TikTok, oiga, cómo ha salido en ese TikTok. Han salido, oiga, cómo bailan, cómo gozan, cómo mueven la cadera, cómo hacen ver. Oiga, a los guamaras tienen embobado, a los muchachos, a los jóvenes, oiga. Pero sí sabrán cocinar papita, sí sabrán pelar papita, sí sabrán cocinar por ahí arrocito de cebada de campo, sí sabrán lavar los platos, sí sabrán por ahí tender la cama, oiga. Porque una vez yo escuché, por arriba andan ananay, pero por adentro en la casa, oiga, dice que levantan jocongas, oiga, como quien dice champaomas, dice que están en la casa. No dice que ni bañan, no dice que lavan los platos, no dice que tienden la cama, una tontera, dice que son los hombres algunos. Y aparte de eso, oiga, aquí conversando, aunque sea solita, sí vale conversar nomás en la vida. Pero oiga, algunas muchachas han bajado, han llegado a la ciudad, ya por ahí están 2 añitos, 1 añito. Oiga, como se creen, échalas aniñadas, échalas apretadas. Oiga, se creen aniñadas, oiga, más de rolimán que uno. Que yo he viajado pues todo el mundo, he viajado todo el Ecuador, oiga, con gente blanco, con gringos, con negros, con todo enfrentado, oiga. Ni también yo no soy aniñada, pues vea, anaquito de lana de borrego, valletita de lana de borrego, ando nomás así, pues, y pensándolo bien, oiga, Eduardo Anilema, ¿dónde estará? Pues, oiga, también Eduardo Anilema también llegó a los 14 años, llegó a la ciudad, cuando tenía 14 años, así nomás era, pero ahorita ya está viejo, pero ni aún así no es aniñado, él sienta, come, conversa con los mayores. Oiga, eso es algo bonito. En estos tiempos los hombres se vuelven, pero echan las aniñadas. Pero voy a ver nomás, algún rato se van a casar. Y ay sí, depende del marido. Si coge buen marido, bien han de vivir. Y si coge mal marido, por ahí calaveras han de estar andando. Yo voy a ver nomás. Pero bueno, en la juventud todo se hace cualquier cosa. Pero siempre hay que ser humildes. Yo veo nomás por ahí echar las locas, veo nomás por ahí. Pero algún rato no quisiera ver una lástima cargando agua, por ahí cargando la maleta, pañales, leche fría, por ahí ver de los ojos. No quiero ver nomás, yo no quiero ver eso, pero algún rato, pero ojalá que salgan bien, pues, papitos. Ay, Diosito, así es la vida, oiga. Medio complicado la situación, medio complicado. Oiga, pensándolo bien, oiga, ¿por qué no vendrán pues mis hijos, oiga? No es ese carro que viene, no, ese carro es medio rojo de mi guagua. No viene nadie, oiga. Qué triste es la vida, oiga, qué triste es la vida. A veces me da ganas de llorar. Solita me he quedado en esta casa. Mi marido también se muere, se va. Ya cuando es vieja nadie se quiere, nadie me llama. Cuando era soltera, oiga, andaba por ahí coqueteando, riendo. Unos me invitaban, decía, Viña, asómate a comer. Viña, vamos a baños, vamos a Quito, oiga, yo andaba de lujo, oiga. Pero ya ahora vieja, ya nadie es mi para volar. Complicado la vida, complicados asuntos.
Y aparte dice, ya no tengo nada que comer, pues ¿cómo voy a hacer? Vea, papita nomás con agüita, salsito por ahí un poquito sobró, toca hacer el almuercito, pues. Se me olvidaron. Por ahí tengo el celular, no llamo a nadie, o se me dañó, yo no sé, o me regaló dañado, oiga. Pero viniendo también saben acabar todo, pues. Ahora ya estos tiempos ya no tengo ni gallinas, ni cuy, ni nada no tengo aquí en la ciudad, botadita. Me dejaron en esta casita. Bueno, pues tocará ir a dar la vuelta, Dios mío, tocará ir a dar la vuelta por ahí. Mejor capaz de ir a la calle, estoy en los semáforos, a pedir cualquier monedita. Y ya no hay apoyo, pues, de los guaguas. Y ya no hay apoyo de las nueras, de mis yernos, ya no hay apoyo. Escucho en la ciudad, dice que andan bien vestidos, con buena plata, pero acá la abuelita, vea. Pero no son todos, no son todos. Por ahí otros abuelitos dicen que viven como vivir en la tienda, oiga, como vivir en la tienda, dicen que tienen suficiente la comida, suficiente papel, suficiente, dicen que duermen en buena cama. Yo pobre soy botada, oiga. Pero no son todos los hijos así, algunos son buenas gentes. Pero mis hijos, oiga, ¿cómo ha salido, oiga? El único hijo bueno, el único hijo que me deposita, dice, mamá Viñe, dice, tengo una cuentita. Dice, Oyster Junior va a depositar, dice, para que comas. Es mi hijo maestro Huacho, el hombre pastor mayor. Bueno, él, pues, claro que tiene sus contratos por acá, por allá, pero por ahí alguna cosita me regala. Y también por ahí una fondita me sabe venir a dar este José Manuel Huacho, este hombre también. Este enamorado de cañarejas, enamorado de guaranteños. El hombre me sabe venir a dar cualquier cosita. Vuelta este hombre zapatón. Este hombre zapatón ni quisiera que venga. Oiga, ese hijo sí ha tenido medio raro. En vez de venir con cualquier cosa, me viene con cerveza, con trago. Va acabando toda la comida de la casa. Es complicado ese hombre. Por favor, ese sí que es medio complicado. Y también otra hijita también, pues. Otra hijita de Milford, Massachusetts. Mi querida hija. Buena gente, oiga, esa hombre sí siempre me ayuda, colabora. Me llama, dice, mamá Viñe, ¿cómo estás? Dice, sí, estás bien. Me manda para pastillita, me manda para comidita. Magdalena Guamán Castro, muchas gracias. La guagua sí es chévere, esta hija sí ha salido una maravilla, oiga. Parece que viene él. No es el maestro mayor, no ha sido. Otro carro es otro carro. Oiga, pero todo el día paso viendo hasta la vista, ya me daño, ya no me veo bien, desde lejos ya no veo bien. Parece guambra, pero no ha sido. Se me daña la vista. Así nomás, y ya en la Chauchera también ya no hay comida, ya no hay nada, papitos. Una lástima estoy viviendo. Dolor de cintura también me da. Pero eso es cuando en juventud andaba por ahí haciendo topar, andaba haciendo golpear. Pero bueno, pues los achaques de viejo por gozar en juventud han sabido coger, oiga. Pero bueno, así es, vieja rodada me dice. Vieja rodada me dice. Ay, papitos. Bueno, saludos, papitos. Como que están viendo, están. Los guaguas están viendo, parece que están viendo, oiga. Si están viendo, por favor. Ya pasó Día de Madre, ahorita estamos julio. Regresarán a ver a los papás, pues, a las mamitas en la casa. Dijo que no hay comida, dijo que no hay zapatos, dijo que no hay platita. Irán, no estarán solitas por ahí comiendo, solitas por ahí alimentando, por favor. Así es, pues. Yo cuando era hombre, yo limpiaba los cagados de los hombres, orinaban, limpiaba, hacía bañar, jalaba pipi. Pero oiga, cuando así vieja ya no viene nomás. No hay como viniendo también un abracito medio desde lejos. Dice, cuidado, dice mamá Viñe, va a estar con este virus.
Yo vieja, que pues ya puedo morir. Por eso no pongo ni mascarilla ni nada tontera. Eso también me da iras, oiga, me da iras. Así que entonces, bueno, papitos, voy a cocinar alguna cosita. Vendrán a ver, ya no hay comida. Por favor, no serán ignorantes. No serán... Pero, ay, cosa que la cintura. Ya no puedo levantar. Ay. Aladito, un poquito echadita. Ojalá coja el sol. Ojalá que me caliente. Ya, papitos, ya, saludos. Gracias. Ya vendré por otro videito, por ahí alguna cosita vendré. Suscriban, pues.